Sí, a ver, 4, 5 y 6. En realidad lo que vimos en 4 NEC 2 también lo podemos este, ver en matemática bajo ciertos supuestos. Entonces, en la práctica 4 lo que analizamos fueron dos monopolos, un monopolo de media longitud de onda y un monopolo de longitud de onda. Ya habíamos visto nosotros que para el análisis de una simple antena monopolo, como esta que está aquí, consiste en un alambre vertical de longitud h sobre un plano conductor perfecto de extensión infinita. El plano conductor, de acuerdo al método de imágenes, se sustituye por una antena de imagen. Eso da lugar a un dipolo y sabemos que el campo eléctrico de un dipolo tiene esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el único problema que tiene esta expresión? Esto que está aquí va a ser una expresión aproximada del campo eléctrico que describe muy bien a dipolos cuya longitud es de un múltiplo semientero de lambda. Pero ya habíamos visto que el modelo, bueno, ya se había comentado que el modelo falla alrededor del origen, en la distribución de corriente, por supuesto, cuando la longitud del dipolo es de un múltiplo entero de lambda. ¿Sí? Bueno, pero si suponemos nosotros que la vecindad alrededor del origen donde falla ese modelo de distribución de corriente es pequeña, entonces, a pesar de eso, varios de los resultados que se tienen, particularmente el de la magnitud del campo y el de la directividad, son buenas aproximaciones al valor exacto que se obtiene con un modelo más realista. En el caso de antenas dipolo, cuyo tamaño es múltiplo entero de lambda. En el caso del monopolo de un cuarto de lambda no hay problema porque en ese caso el diagrama de radiación y otros parámetros de esta antena corresponden al de un dipolo de media longitud de onda. Y precisamente el modelo de distribución de corriente que utilizamos es bastante bueno cuando el tamaño del dipolo es de un múltiplo semientero de lambda. Entonces, hay un archivo que está en la red. Abre ese archivo. Podemos ver aquí diagrama de radiación y potencia radiada para un monopolo en el que cambiamos el tamaño. Bueno, lo que está aquí es la expresión para el campo eléctrico de un dipolo. ¿Sí? Porque de esa forma estudiamos el monopolo. Lo que está aquí es la potencia radiada por esa antena monopolo. Y lo único que vamos a hacer es cambiar la longitud del alambre. Entonces, cuando la longitud del alambre es de 0.5 metros, aquí se presenta diagrama de radiación 3D y cortes del diagrama 3D. Cuando la longitud entonces es de 0.5 metros, esto que está aquí sería la potencia radiada por esa antena
monopolo. ¿Qué sucede si empezamos a disminuir la longitud del monopolo? Cuando tiene una longitud de 45 centímetros, pasamos de 50 a 36 punto y algo. Si seguimos disminuyendo, ¿qué va a suceder? Que esa potencia variada también va disminuyendo. ¿Sí? Particularmente cuando el monopolo tiene una longitud de 5 centímetros, la potencia que variaría sería proporcional a este factor de 0.3. ¿Sí? Pero cuando el monopolo tiene una longitud de 50 centímetros, el factor es de 51. Entonces, aquí se observa parte de lo que ya en su momento habíamos mencionado. Conforme la longitud conforme la dimensión de la antena va disminuyendo en relación a la longitud de onda, pues la potencia variada por la misma va a disminuir. ¿Sí? Entonces, bueno, no hay más que decir en relación a esto. Ya voy a cerrar. La parte que aquí interesa es la relacionada con la práctica 5. En la práctica 5 lo que teníamos era otra vez los monopolos de media longitud de onda y de 1/4 de longitud de onda, solo que se agregaba en su parte superior un disco capacitivo, ¿sí? Un conductor de forma circular. Si nosotros quisiéramos determinar el campo eléctrico de este sistema, ¿qué tenemos que hacer? Se puede tomar aquí el modelo que en su momento se utilizó para el monopolo L invertida. ¿Sí? Entonces, supongo ahorita que tengo aquí una antena L invertida. Un modelo para la distribución de corriente de esta antena L invertida es el que está aquí, de hecho. Este que está aquí. El cual equivale a su vez a esto que está aquí. Particularmente de esa función por partes, la que interesa ahorita es la de abajo, esta. Esta función nos describe la corriente sobre el alambre horizontal de esa antena L invertida. A partir de esta expresión para corriente, se puede obtener un modelo para la distribución de corriente de este disco. Tomando en cuenta que si consideramos que este disco es muy delgado, entonces podemos considerar que aquí tenemos una distribución de corriente superficial. ¿Sí? Esa distribución de corriente superficial se va a describir en términos de una densidad de corriente superficial K. ¿Sí? Esta densidad de corriente superficial K, ¿a qué es igual? En magnitud se supone que se toma un límite. ¿Sí? ¿Sí recuerdan cuál es la definición del vector K que ustedes vieron en su curso de campos y ondas? ¿Vieron cómo se define corriente eléctrica cuando consideran corriente sobre una curva? ¿Sí? ¿Vieron
esta es la definición típica que se maneja para corriente. Entonces se tiene aquí una curva, se toma un punto de la curva y lo que se hace es contar, ¿sí?, la cantidad de carga que pasa por este punto de la curva en cierto intervalo de tiempo delta t. Este intervalo de tiempo delta t pues no va a ser otra cosa más que un tiempo final menos un tiempo inicial, ¿sí? Al final se toma el cociente de la cantidad de carga delta Q que pasa por este punto, ¿sí? Y con eso al final se tiene una definición de corriente eléctrica, ¿sí? Como se toma el límite cuando ese tiempo delta t tiende a cero, esto que está aquí se convierte en una derivada y por lo tanto tienen derivada la carga con respecto al tiempo. Esta es la expresión típica que ustedes manejan para la corriente, pero casi siempre consideran que esa es corriente sobre una curva. Cuando se tiene, aquí ya la regué. Corriente sobre una curva es esta, perdón, es esta. ¿Sí? Aquí está la curva, tomé este punto de la curva, y estamos obteniendo la corriente sobre este punto de la curva, como había dicho, ¿sí? Entonces, considero que este punto de la curva está descrito por este vector de posición. Esta definición en la que consideré la cantidad de carga delta Q que pasa por este punto de la curva en el intervalo de tiempo delta T, ¿sí?, al tomar este límite me da esta derivada. Y esta es la expresión típica que ustedes manejan para corriente. Pero esta corriente se está cuantificando en un punto y en cierto tiempo T, ¿sí? Entonces, para cada punto de la curva, en principio se va a tener una corriente distinta, a menos que la corriente sea directa. Si la corriente es directa, entonces en todos los puntos de la curva se tendría el mismo valor de corriente. Si la corriente no es directa, entonces en general va a ser distinta en cada punto. La expresión que aquí había considerado primero es la de corriente que se considera cuando se tiene flujo de carga sobre una superficie. Si sobre esta superficie hay cargas eléctricas que se están moviendo, entonces también se puede definir corriente eléctrica. Pero la corriente eléctrica que se definiría considerando este flujo de carga superficial requiere por fuerza que se tome una curva. Ahorita voy a poner un caso sencillo. Podría suponer, por ejemplo, que las cargas eléctricas se mueven sobre una cinta conductora. Esa cinta conductora tiene esta forma, tiene forma rectangular, ¿sí? Podemos poner que las cargas se mueven en esta dirección. Si nosotros queremos definir aquí una corriente eléctrica, se requiere que tomemos una curva que parte de este extremo y termina en este otro extremo. La curva en principio puede tener cualquier forma, ¿sí? Pero sus dos puntos extremos deben de encontrarse por fuerza, uno de este lado de la cinta y el otro del lado de abajo de la cinta. Esto que está aquí, como dije, es una curva C. Nosotros podemos definir la cantidad, podemos definir la corriente eléctrica que pasa a través de esta curva C. ¿Cómo se va a definir la corriente eléctrica que pasa a través de esta curva C? Simplemente cuantificando la cantidad de carga delta Q sub C
que atraviesa esta curva C. ¿Por qué va a ser atravesada? Porque tenemos flujo de carga en esta dirección de esa cinta. Entonces, si delta Q sub C representa la cantidad de carga total que pasa a través de esta curva C en un intervalo de tiempo delta T, entonces este límite en el que delta T tiende a 0, pues va a definir a esta corriente I sub C, que representa la corriente que pasa a través de esa curva C. Es importante que esta curva C se encuentre por fuerza sobre la superficie en la cual tenemos el flujo de carga. ¿Sí? De manera similar, cuando se tiene corriente sobre un volumen, si ahora tengo un cilindro, por ejemplo, ahorita pongo caso sencillo, el cilindro es recto. Y las cargas se mueven a través de este cilindro en la dirección paralela al eje del cilindro. Entonces se puede tomar una superficie. Por ejemplo, si yo tomo un plano y ese plano intersecta a este cilindro, ¿están ustedes de acuerdo que la intersección de ese plano con el cilindro nos da una superficie? ¿Sí? Si yo otra vez vuelvo a cuantificar la cantidad de carga delta QS que pasa a través de esta superficie en un intervalo de tiempo delta T, eso nos va a permitir definir la corriente eléctrica que pasa a través de los puntos de esta superficie. Esa corriente es IS y se define simplemente como este límite. El límite cuando delta T tiende a 0 de la razón delta QS entre delta T. Esto al final es también una derivada de Q con respecto al tiempo, solo que aquí es muy común que se agregue un subíndice S, ¿sí? Para esa derivada. Esto que está aquí al final representa la corriente que pasa a través de la superficie S. ¿Cuál es el problema de esta corriente I sub C y de esta corriente I sub S? Que simplemente nos describen el flujo de carga total sobre cada uno de los puntos de la curva y sobre todos los puntos, perdón, de la curva y sobre todos los puntos de la superficie. Pero si nosotros quisiéramos ver cómo es el flujo en cada punto de la curva o en cada punto de la superficie, pues estas corrientes no nos sirven. Esa es la razón por la cual ustedes vieron que para corrientes superficiales y corrientes volumétricas se definen lo que se llaman las densidades de corriente superficial y volumétrica. En el caso de la distribución de corriente volumétrica se define un vector J. Ese vector J se define en cada punto de la distribución de corriente. ¿Qué es lo que se hace? Se toma un punto de la distribución de corriente, se ve cuál es la dirección de la corriente que se tiene en ese punto, se toma una superficie muy pequeña que sea perpendicular a la dirección del flujo de carga en ese punto. Supongamos que esta superficie es de área delta A. Esta área delta A, esta superficie, perdón, de área delta A es perpendicular al flujo de carga en este punto. Lo que se hace es cuantificar la corriente que pasa a través de esta superficie de área delta A. Si se supone que la corriente que pasa a través de esa superficie es delta I, se toma al final el cociente de delta I entre delta A y el límite de hecho cuando delta A tiende a 0. ¿Sí? Si eso a su vez se multiplica por un vector unitario que va a representar a la dirección del flujo de carga en este punto, esto que está aquí, el producto de este límite por el vector S unitario, es lo que define a lo que se llama la densidad de corriente volumétrica
al tiempo t, ¿sí? Y en la posición f dada por este punto. Entonces esto se define en la posición f y en un instante de tiempo t. Al final, el vector j, tomando en cuenta que este límite no es otra cosa más que una derivada, adopta esta forma. Bueno, resulta que el vector k se define de forma similar. Cuando se tienen corrientes sobre una superficie, lo que se hace es otra vez tomar un punto cualquiera de esa superficie, por ejemplo este punto. Ver cuál es la dirección del flujo de carga en este punto. Voy a poner que la dirección del flujo de carga en este punto es dada por este vector. Pues también le llamé S unitario. ¿Sí? Entonces, S unitario ahí representa la dirección del flujo de carga en este punto. ¿Qué es lo que se hace después? Se toma un segmento de recta que sea perpendicular a este vector. Ese segmento de recta suponemos que tiene una longitud delta L y delta L pequeña. Y lo que se hace después es cuantificar la cantidad de corriente eléctrica que pasa a través de ese segmento de recta de longitud delta L. Es importante que este segmento de recta se encuentre sobre la superficie en la cual se tiene el flujo de carga. Si la superficie no fuera plana, al final eso no importa porque el segmento que se debe de tomar de curva debe de ser de una longitud muy pequeña. Al ser de una longitud muy pequeña, pues va a ser aproximadamente esa curva un segmento de recta. Bueno, ¿qué es lo que se hace al final? Se toma el límite cuando delta L tiende a 0 del cociente de delta I entre delta L. Y este límite se multiplica por el vector unitario que representa la dirección del flujo de carga en este punto. Bueno, cuando se toma en cuenta que este límite es una derivada, obtiene al final esta expresión para el vector k. El vector k es simplemente una derivada de corriente con respecto a longitud multiplicada por el vector s que representa la dirección del flujo de carga. Este vector k se define para cada punto de la distribución de corriente y para cada tiempo t. O sea, va a ser una función de f y de t. Bueno, esta es la forma en la que se define el vector k. Si regresamos a este problema, resulta que para obtener la densidad superficial de corriente de este disco, debemos de tomar en cuenta que en realidad la corriente en este disco debe de ser paralela al vector ρ unitario de las coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Tomando en cuenta que debido a que sobre este alambre vertical circula una corriente, ¿sí? Cuando nosotros consideramos la corriente que llega a la parte central de este disco, esa corriente se debe dividir en partes iguales. Este disco al final se puede modelar como una unión, se puede modelar por la unión de líneas radiales cilíndricas. ¿Sí? La unión de líneas radiales cilíndricas que están distribuidas de manera uniforme. Entonces eso significa que la corriente que llega a este punto central del disco se debe de
de distribuir uniformemente sobre cada una de estas líneas radiales con las cuales se obtiene este disco por la unión, ¿sí?, de las mismas. Bueno, si se toma en cuenta la definición que les dije, que al final la magnitud de ese vector K va a ser una derivada de corriente con respecto a longitud de arco multiplicada por un vector que nos da la dirección del flujo de carga en cada uno de los puntos de la distribución. Y si también se toma en cuenta esta relación, esta es la definición para el vector K. Utilizando esta definición se puede cuantificar la cantidad de corriente que pasa a través de una curva. Si nosotros suponemos, por ejemplo, otra vez que aquí, sobre esta superficie tenemos flujo de carga. Y si yo tomo, por ejemplo, esta curva, voy a suponer que esta curva C se encuentra sobre esta superficie. Supongamos que el vector K lo conocemos y es dado por esta expresión. Podemos, de hecho, cuantificar al final la cantidad de corriente que pasa a través de esta curva que se encuentra sobre esa superficie S. Bueno, resulta que la expresión es esta. La corriente I que pasa a través de la curva C, que se encuentra sobre esa superficie S, es una integral de línea de este tipo, ¿sí? Es el producto punto del vector K con un vector W, ¿sí?, por DL. Aquí, ¿quién es W? W es un vector que es perpendicular al elemento de línea DL. En esta figura, por ejemplo, suponiendo que este vector representa la dirección del vector S unitario, la dirección del flujo de carga en este punto. Y estoy suponiendo que este vector es el vector W. ¿Sí? Al final W va a ser de hecho un vector perpendicular al vector tangente de la curva C. Pero debe de ser a su vez W tangente a la superficie S. ¿Sí? A esta superficie S, en este punto hay un número infinito de vectores tangentes. ¿Sí? W debe de ser un vector perpendicular al vector tangente de la curva, pero también debe de ser un vector tangente, ¿a quién? A la superficie S. ¿Sí? Bueno, al final W está bien definido en cada punto. Bueno, si se toma en cuenta esta relación, entonces se puede obtener una expresión para el vector K, ¿sí? O se puede proponer una expresión para el vector K que describa la corriente sobre este disco, ¿sí? Bueno, al final, la expresión para el vector K que se propone es esta, porque esta es la expresión que se propone para K. Porque cuando se toma esta integral que está aquí nos debe de dar la corriente total que tenemos inicialmente en este punto central del disco. ¿Sí? Para esto, ¿qué es lo que se debe de hacer? Esta integral se debe de realizar sobre una curva que se encuentra en ese disco, pero esa curva debe de ser una circunferencia concéntrica al disco. Esta circunferencia debe de ser de radio ρ. Bueno, total. Cuando este vector K se sustituye en esta expresión y se hace la correspondiente integral, lo que se obtiene como resultado es esta corriente. Pero esta corriente es la que aparece aquí. Es el valor de la corriente que se tendría
en este punto, de hecho. ¿Sí? Tomando en cuenta que la corriente debe de ser una función continua, la corriente que se tiene en este punto sería la misma que se tiene con esta función al evaluar en z igual a h1. Si yo aquí sustituyo z por h1, ¿qué va a suceder? Esta h1 con esta h1 se cancelan y solo queda im seno de beta h2. ¿Sí? ¿Qué pasa si aquí hago ρ igual con 0? Se va a tener precisamente im por seno de beta h2. Bueno, para pronto. Esta que está aquí es la densidad superficial que se tendría en este disco bajo el supuesto de que el disco se modela como una unión de líneas radiales, ¿sí? Que se distribuyen sobre un continuo. Y en cada una de esas líneas radiales, la corriente es prácticamente la misma. Bueno, si nosotros quisiéramos entonces cuantificar el campo eléctrico producido por este disco, entonces tendríamos que tomar en cuenta que el vector de radiación para una distribución superficial toma esta forma. Es la integral sobre la superficie de la densidad de corriente superficial por la exponencial e a la i beta, R unitario, punto R', por el diferencial esto de área. Si a su vez tomamos en cuenta que el potencial vectorial es igual a mu sobre 4 pi r por la exponencial e a la menos i beta r, que multiplica a su vez al vector de radiación, resulta entonces que el potencial vectorial para el disco, tomando en cuenta que los puntos para ese disco van a estar descritos por esto que está aquí, el signo más es para el copete, para el disco que está, para el disco verdadero, el signo menos es para el disco imagen. Les recuerdo que estamos considerando una antena monopolo con copete capacitivo que se encuentra sobre un plano conductor perfecto de extensión infinita. Entonces al final debe de aplicarse el método de imágenes. Aquí los signos más menos corresponden respectivamente al a los que nos darían el vector de posición del disco verdadero y del disco imagen, respectivamente. Si se toma en cuenta al final lo que está aquí y que el potencial vectorial va a estar dado por esta expresión, ¿sí? Al final se puede obtener que el potencial vectorial para que el campo eléctrico ya para ese disco capacitivo va a tomar esta forma. ¿Sí? Va a tomar esta forma. Esto que está aquí sería el campo del copete capacitivo. Con el signo de arriba, el copete capacitivo verdadero y con el signo de abajo, el copete capacitivo imagen. ¿Sí? Si a su vez se toma en cuenta que el alambre vertical también tiene una imagen, resulta que para el alambre vertical real y el alambre vertical imagen, el potencial vectorial va a estar dado al final por esta expresión. Caray, eso no es. Por esta expresión que está aquí. Esto que está aquí da el potencial vectorial ya de los dos alambres, del alambre real, del alambre imagen. Al final con eso se obtiene una expresión para campo eléctrico que es dado por esta expresión. Si ustedes quieren analizar con detalle esto, pues lo único que tienen que hacer es verificar que el vector de posición de los puntos del disco tiene esta forma. ¿Sí? Y que debido a que se está integrando sobre la superficie de una circunferencia, de un círculo,
y ese círculo es paralelo al plano XY, lo más adecuado aquí es utilizar coordenadas cilíndricas. Y el diferencial de superficie de ese disco en coordenadas cilíndricas toma esta forma. Bueno, pueden revisar con calma, ahí vienen todos los detalles importantes. ¿Sí? No hay de hecho ningún paso importante que haya omitido. Bueno, total, cuando se suman las expresiones para el campo del copete capacitivo y de su imagen con esta expresión, se obtiene la de aquí. Esto que está aquí nos permite cuantificar el campo eléctrico de ese monopolo con copete capacitivo. La función F1 es esta integral en la que aparece el producto del seno por la función Bessel, y F2 es una función perfectamente conocida. Tiene esta expresión. Entonces, dentro de los archivos que les envía al inicio del semestre, hay uno que se llama monopolo con copete. Es el 8.4, monopolo con copete. Aquí tenemos la función F1 que corresponde a una integral del producto de un seno por una función Bessel. La función F2, que se conoce perfectamente, es dada por esta expresión. Y tenemos aquí un campo E sub T1 que va a ser dado por la magnitud del producto de 2pi por una diferencia de exponenciales, por un coseno, por una función F1, más I veces una función F2. Aquí me faltó algo. Lo que me faltó es dividir entre 1.8, que corresponde a la longitud de onda, a una frecuencia de 167 MHz. Entonces, si nosotros analizamos esta expresión, lo que me interesaría de aquí es la magnitud. El módulo de I da 1, el módulo de esta exponencial da 1, el módulo de I sub m debe de indicarse, todo lo demás es real positivo. Ahí no es abajo. Módulo de I sub m, el módulo de esta exponencial da 1. Tendríamos que sacar el módulo de este vector. ¿Sí? El módulo de este vector al final va a ser la raíz cuadrada del módulo al cuadrado. Esto solamente tiene componente teta, ¿verdad? Sí, solo tiene componente teta. Entonces, mejor tomo esta expresión. Aquí se obtiene módulo, el módulo de esta exponencial es 1, el módulo de este vector es 1, y nada más obtendríamos entonces el módulo de esta cantidad que está aquí. Esta es una cantidad compleja. ¿Sí? Bueno, tomaríamos entonces el módulo de esto. Es 2pi por la diferencia de estas exponenciales, por el coseno, por F1 entre lambda, más IF2. Eso es de hecho lo que escribí aquí. Tengo el módulo de 2pi por una diferencia exponencial, por un coseno por F1 entre la longitud de onda, que es 1.8, más I veces F2. ¿Sí? Bueno, también definí por ahí un vector, una función Q. La función Q es el apsis de esta diferencia de cosenos entre el seno. Esto que está aquí que representa, eso es proporcional a la magnitud del campo eléctrico de un dipolo en el que no hay copetes capacitivos en los extremos. Aquí se obtienen dos campos normalizados. Un campo FE, que es el campo del monopolo con copete, y un campo normalizado FQ, que es el campo del monopolo sin copete. La gráfica de FE es azul, la gráfica de FQ, de acuerdo a lo que está aquí, es roja.
Lo que hice fue graficar en un plano. ¿Sí? Bueno, voy a evaluar esa expresión. Esto se va a tardar como unos 5 minutos. ¿Por qué se tarda? Porque para cada dirección del plano, ¿sí? Para cada valor de teta que se da desde 0 hasta 90 grados, ¿sí? Eh, se debe de realizar esta integral numérica. F1 es función de teta. Entonces aquí este intervalo de 0 a 90 lo particiono, no sé en cuántas partes, no me acuerdo, pero tal vez aquí diga 181. Entonces el intervalo 0 pi medios lo divido en 181 partes iguales. Con eso al final genero una lista en la que se obtiene el campo normalizado en 181 direcciones distintas. Con esas 181 direcciones distintas se obtiene diagrama de radiación. Ya terminó. ¿Sí? Este es el diagrama de radiación de monopolo Kopet, diagrama de radiación de monopolos Kopet. Bueno, que resulta que son casi iguales. ¿Sí? Casi iguales. Esto implica que para los datos que aquí se introdujeron, un valor de H1 de 0.25, esto es longitud eléctrica. Bueno, cuando se hacen las cuentas y se obtiene la longitud física, H1 es de alrededor de 0.45 metros y H2 es de alrededor de 0.09 metros, me parece. ¿Sí? Bueno, creo que es así. Si no mal recuerdas, estas son más o menos las dimensiones. Las dimensiones, a ver, mejor hagan la cuenta. ¿Cuánto les da 0.05 por 1.8? .05 por 1.8, Ajá. 0.09. 0.09. 9 centímetros. Supongo yo entonces que el disco copete, que el disco capacitivo que se tiene está en el laboratorio con el cual se hace esta práctica, tiene más o menos ese radio. Aunque me parece que no, creo que le estoy exagerando ahí. Esto tal vez debe de ser entonces menor. Sí, porque 20 centímetros es mucho. Entonces voy a disminuir esto. Lo voy a poner en 3.03. 0.03 por 1.8, ¿cuánto les da? .03 por 1.8, 0.054. Entonces esto es más creíble. Yo os pongo que sí, más o menos esas deben de ser las dimensiones. ¿Sí? Entonces voy a correr el programa con ese valor. Otra vez. No creo que haya cambios sustanciales, pero a ver. Bueno, como pueden ver, no hubo cambios muy grandes aquí. Esto que nos está diciendo que el diagrama de radiación, al menos en el plano E, no se modifica.
sustancialmente, ¿sí? Pero el hecho de que la gráfica azul se encuentre dentro de la gráfica roja implica que sí va a haber una modificación en la longitud eléctrica de la antena, ¿sí? Esa modificación en la longitud eléctrica de la antena, ¿qué va a provocar? Que la magnitud del campo eléctrico, en el caso del monopolo con copete, aumente. Y esa modificación, a su vez, puede provocar que la potencia radiada por ese sistema aumente. También puede disminuir. Eso al final de qué va a depender de la longitud que tienen tanto la varilla horizontal como la varilla vertical. Pero ahorita para las dimensiones que se están considerando, de hecho la potencia radiada aumenta. Y eso es en sí lo que se observa en el laboratorio, ¿sí? Y es también lo que se observa utilizando la simulación en 4NEC. ¿Sí? ¿Cómo podríamos ver lo que les dije? Aquí hay dos tablas. Esta tabla de aquí es una tabla para la magnitud del campo eléctrico en distintos valores de teta, pero para el monopolo con copete. Y esta tabla de aquí es también tabla para magnitud de campo eléctrico, pero para monopolo sin copete, omitiendo por supuesto un factor. ¿Cuál es el factor que aquí se está omitiendo? Aquí tengo apps de la diferencia de los cosenos entre el seno. Eso se supone que debería de ir multiplicado de acuerdo a lo que tenemos aquí. Monopolo sin copete. Eso debería de ir multiplicado por 60. ¿Sí? Por 60. Si ahora analizamos esta expresión, si analizamos esta expresión de aquí, no, no es esa. Si analizamos esta expresión de aquí, esto debería de ir multiplicado por 30. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta que hay un factor 2, bueno, para que al final se pudieran comparar esos valores, deberíamos de tener aquí un 2. Eso implicaría que esto lo debería de dividir entre 2. Y eso también entre 2. Bueno, solo de esa forma se podían comparar. Eso implica que esta tabla de aquí debería al final terminarla dividiendo entre 2. Bueno, noten ustedes que si este punto 0.30 lo tengo entre 2, eso nos va a dar punto 0.15. En esta otra tabla tenemos punto 0.14 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, aquí hay un aumento únicamente por una milésima. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos centramos, a ver, aquí es renglón 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos centramos en el renglón 6 y particularmente en esta entrada.
Si esto lo dividimos entre 2, ¿cuánto nos da? Nos da 1.15. Aquí nos vamos también en el renglón 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ese mismo valor de teta, en el caso del monopolo sincopete, no tendríamos 1.15, sino aproximadamente 0.99. Entonces, en esta dirección, que corresponde a un cierto valor de teta, mientras en el monopolo con copete para la magnitud de campo tendríamos 1.16, 1.17, en esa misma dirección, para el monopolo sin copete tendríamos alrededor de 0.99 como magnitud de campo eléctrico. Día de multiplicar por otro factor que nos falta, que es el valor de la corriente IM y dividido entre el valor de R. Pero bueno, esto que está aquí nos está diciendo lo que les mencioné, ¿sí? Al incrementarse la magnitud del campo eléctrico en cada dirección del espacio, en el monopolo con copete, al final es un aumento en la densidad de potencia y por lo tanto un aumento en la potencia radiada. ¿Sí? Bueno, según lo que yo tengo aquí, la resistencia de radiación en este caso es de 50.82. ¿Sí? Habría que ver cuál es la resistencia de radiación para un monopolo sin copete que tiene una longitud habíamos dicho de cuánto, de 1/4 de lambda. ¿Sí? Bueno, como es 1/4 de lambda, podemos tomar en cuenta uno de los resultados que ya habíamos visto, un dipolo de media lambda. Entonces, la resistencia a radiación del monopolo es un medio de la resistencia a radiación del dipolo. Entonces, aquí tenemos un dipolo de media lambda. Un dipolo de media lambda. Su resistencia a radiación es de 73. Pero la resistencia de variación del monopolo es un medio de ese valor. Entonces, la resistencia de variación de un monopolo de 1/4 de lambda sería, ¿cuánto? Aproximadamente 36.5. ¿Sí? Entonces, ¿están ustedes de acuerdo que 36.5 es menor que la resistencia de variación que tenemos aquí, que es de 50.82? Entonces, pues se cumple lo que les dije. ¿Sí? La resistencia a radiación en este caso es mayor. Cuando las dos antenas tengan la misma corriente de entrada, la potencia radiada por el monopolo con copete va a ser mayor que la resistencia radiada por el monopolo sin copete. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que se tiene. De hecho, cuando se realiza esta práctica, para la misma potencia entregada a la antena, resulta que al utilizar el detector de radiación, el foco, cuando se utiliza el monopolo, enciende un poquito más que en el monopolo sin copete. ¿Y eso a qué se debe? Al hecho de que la potencia radiada por el monopolo con copete es mayor que la del monopolo sin copete. Bueno, en la práctica 6 lo que teníamos era un
una antena L invertida sobre el plano de tierra. Para esta práctica también incluí un archivo. Entonces, el análisis no lo voy a ver, pero aquí viene. Se sigue asumiendo que el modelo de distribución de corriente es similar al que se consideró para obtener la distribución de corriente de un copete capacitivo. ¿Sí? Esta que está aquí. Entonces, aquí viene todo el desarrollo. Obviamente las integrales no se hacen, simplemente ya se da el resultado de esas integrales. Pero fuera de ello viene todo lo importante, como para que si ustedes se toman la molestia de analizarlo, puedan entender, ¿sí?, qué es lo que se hizo. El campo eléctrico de la L invertida es este. Ya está incluyendo su respectiva imagen debido a que se encuentra sobre un plano conductor perfecto. La función F1 es conocida, es esta. La función F0 también es conocida, es la que está aquí. Entonces, si quisiéramos igualmente obtener diagrama de radiación, entre otras cosas, lo único que tendríamos que hacer, pues es sacar la magnitud de este vector, el módulo de menos i da menos 1, el módulo de i sub m que era indicado, el módulo de esta exponencial da 1. Este vector sí tiene dos componentes. Su magnitud es la raíz cuadrada de la magnitud al cuadrado de esta componente, se quita teta unitario, más la magnitud al cuadrado de esta otra componente, se quita phi unitario. ¿Sí? Entonces, esta expresión fue la que ya introduje en este archivo que se llama antena L invertida. Ese archivo creo que también se los envié. Es el archivo 8.3. Bueno, esto que está aquí es de hecho la magnitud del campo de esa antena L invertida. Aquí tengo la magnitud del campo de un dipolo. Otra vez, si consideramos un alambre vertical de longitud H1 y una antena L invertida, cuyo alambre vertical tiene longitud H1, pero el horizontal tiene longitud H2, entonces podríamos ver qué sucede para esta situación. Vamos a considerar que la longitud del alambre vertical la vamos a variar desde 0 hasta 0.5 metros. Mientras la longitud del alambre horizontal la vamos a variar de acuerdo a esta función. La longitud del alambre horizontal va a ser la diferencia de 0.5 menos el valor de H1. ¿Sí? Y lo que se hace al final es variar H1. Con esto entonces, conforme H1 vaya disminuyendo, H2 va a ir aumentando. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que se tiene? Lo que está aquí. Por ejemplo, cuando H1 vale 0.5 metros, caray, no he corrido el programa, por eso. Ahora sí. Cuando H1 vale 0.5 metros, la potencia variada por la L invertida, aquí hay algo que no cuadra. Hay otra ventana abierta. Parece que no. Voy a cerrarlo. Voy a volver a abrir, pero voy a abrir mejor esta versión 2. El código es el mismo, salvo que cambié la función para realizar la simulación. Usé esta función.
Bueno, hubo cambios. Cuando la longitud del alambre vertical es de 0.451 metros, la potencia variada por esa antena de la invertida está multiplicada por este factor 50. Mientras la potencia variada por el mismo alambre vertical de longitud H1, ¿sí? Únicamente sería la que está aquí, 37. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Que el hecho de que agregamos el alambre horizontal en la parte superior de ese alambre vertical de longitud H1, eso está provocando que la potencia variada por el nuevo sistema aumente. ¿Sí? De hecho, esa es la idea de utilizar las antenas L invertida. Cuando por limitaciones físicas la altura del alambre vertical no puede ser grande o lo suficientemente grande, pues se agrega entonces el alambre horizontal para con ello aumentar la potencia variada por la antena. De hecho, sí, lo que se hace es incrementar al final la resistencia a variación. Sucede si la longitud del monopolo empieza a disminuir, pues lo que ahí se observa, la potencia variada va a ir disminuyendo. La potencia variada por el monopolo y la potencia también variada por la L invertida va disminuyendo. Pero también lo que se observa es que la potencia variada por esa L invertida es mayor que la potencia variada por el monopolo. Entonces, para este caso, por ejemplo, en el que el monopolo fuera ya de 0.15 metros, la potencia variada sería de 2.9, pero el caso de esa antena L invertida, con la misma longitud de H1, se tendría una potencia variada de 13. Bueno, proporcional a este factor 13.46. Entonces, la razón por la cual se utiliza la L invertida es porque al final la potencia que varía sí suele ser mayor que la que se tendría por un simple alambre vertical con el mismo tamaño del alambre vertical de la antena L invertida. Obviamente el diagrama de variación se va modificando, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes observan ahí. Bueno, esto es, digamos, la parte que complementa a la práctica que es 6, ¿verdad? En la que se ve la invertida. También se expone que vimos antena T, solo que ahorita no tengo a la mano el archivo para la simulación de la antena T, aunque alguna vez sí lo hice. Pues ya lo que sigue son las prácticas 7, 8 y 9. La práctica 7 tiene que ver con arreglos de dos dipolos, un arreglo transversal y un arreglo longitudinal. La práctica 8 tiene que ver con antenas Yagi hechas con monopolos, ¿sí? Que se pueden estudiar a partir de antenas Yagi hechas con dipolos bajo el supuesto de que el plano conductor fuera perfecto y de extensión infinita. Pero también el análisis se puede hacer con 4 NEC. Supongo yo que el análisis lo vamos a ver de las dos formas, utilizando matemática y utilizando 4 NEC 2. Si usamos matemática, les voy a dejar por favor que revisen los problemas 1 y 2 de las páginas 28 y 29 de las diapositivas que utilicé para exponer el tema de arreglos. El ejemplo 1 tiene que ver con un arreglo transversal de dos dipolos y el ejemplo 2 con un arreglo longitudinal de dos dipolos. También que me gustaría que revisen hay que volver a revisar la parte que vimos en relación a antena Yagi. ¿Sí?
porque eso lo vamos a usar para modelar otra vez las antenas que se analizan en la práctica 8 utilizando matemática. Y por supuesto, también vamos a usar 4 negros. Aquí nada más hay un error, debe de ir también módulo de I sub m. Aquí. Sí. Sí, ahora sí, ya terminé. Correcto. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Solo lo del módulo, pero ya lo puse. O sea que, bueno, pregunta, ¿por qué aquí estoy afirmando que el arreglo es transversal? Porque la antena es paralela al eje Z. Y si el arreglo fuera longitudinal, ¿qué es un arreglo transversal? De acuerdo a lo que vimos. Donde el arreglo es perpendicular. ¿Qué significa que el arreglo sea perpendicular? ¿Perpendicular a quién? Al eje del arreglo. Correcto. Un arreglo transversal es un arreglo de antenas en el que el diagrama de radiación del factor de agrupación es perpendicular al eje del arreglo. Y en general se dice transversal cuando la dirección de máxima variación es perpendicular al eje del arreglo. Aquí, ¿cuál es la dirección del eje del arreglo en este ejemplo? ¿El eje Y? El eje Y. Correcto. ¿Y cuáles son las direcciones en las que el factor de agrupación se anula? ¿Cuáles son las direcciones en las que el ángulo eléctrico del factor de agrupación se anula? ¿En qué direcciones se anula esta cantidad? Bueno, hay varias posibilidades. Cuando teta vale 0 y phi toma cualquier valor, eso se anula. Cuando teta vale pi y phi toma cualquier valor, eso también se anula, ¿sí? Pero también cuando phi vale 0 y teta toma cualquier valor, eso se anula. Y cuando phi vale pi y teta toma cualquier valor, eso se anula. Pero para allá la dirección de máxima variación también se debe tomar en cuenta ya el campo de la antena básica. Y la magnitud del campo de la antena básica es proporcional a esta fracción. Tomando en cuenta que eso es un dipolo, nosotros sabemos que ese dipolo tiene su máximo de variación cuando teta es igual a 90 grados. Esa es la razón por la cual entonces deben de descartarse estos valores de teta y por lo tanto ya debe considerarse que teta es igual a pi medios. Para que este ángulo eléctrico se anule tomando en cuenta que teta va a tomar el valor pi medios, la única posibilidad es que phi valga 0 o que phi valga pi. Y esa es la razón entonces por las cuales las direcciones de máxima variación son 2 y son dadas por estas. Pero estas dos direcciones, ¿cómo son? Son de hecho perpendiculares al eje Y. Una es la dirección positiva de X, la otra es la dirección negativa de X unitario. Esas son de hecho las dos direcciones de máxima variación. En el supuesto de que se normalizara el campo eléctrico, para eso tomamos en cuenta que la magnitud máxima de esta fracción es 1, la magnitud máxima de esta otra fracción es 2. El campo normalizado al final resulta ser lo que está aquí. Si se grafica ese campo normalizado, se obtendría Ahí puse 3 figuras. La primera es la gráfica 3D del diagrama de variación de un dipolo. La segunda es la gráfica 3D del factor de variación.
para este arreglo. Y el producto de estos dos diagramas da la tercera figura, que es el diagrama de variación del arreglo. Esta línea azul representa el eje del arreglo. Y lo que tenemos en sí es que los máximos de variación son perpendiculares al eje del arreglo. Si se calculara la directividad utilizando alguna de las varias fórmulas que vimos para calcular directividad, lo que se obtendría es que es de 5.98 decibeles. Bueno, en el ejemplo de aquí, ¿qué es lo único que cambia? Lo único que cambia es la fase progresiva. De ahí en fuera los datos son los mismos. Mientras en el ejemplo 1, mientras en este ejemplo la fase progresiva es de 0, porque se está considerando que las dos antenas se alimentan con corrientes de la misma magnitud y de la misma fase. El hecho de que sea la misma fase implica que la fase progresiva es nula. Bueno, en el ejemplo 2 lo único que cambia es que ahora las corrientes son de misma magnitud, pero están desfasadas 180 grados. Esto implica que la fase progresiva alfa es ahora de pi radianes. La solución para este problema es la misma que en el anterior, excepto por el hecho de que ahora alfa es distinta de 0. Como alfa vale pi, ahora el ángulo eléctrico toma esta forma. Simplemente se le sumó a pi seno de teta seno de phi, se le sumó pi, porque ya alfa es igual a pi radianes. Entonces, al final la magnitud del campo eléctrico de todo el arreglo va a ser lo que está aquí. En el ejemplo anterior, en lugar de 1, aquí tendríamos 0. En el ejemplo anterior. Ahora no tenemos 0, tenemos 1. Esto al final, ¿qué implica? El hecho de que alfa sea igual con pi, ya de entrada vamos a tener un arreglo longitudinal. ¿Por qué razón? Cuando vi arreglos longitudinales les dije que la condición para que el arreglo fuera longitudinal es que alfa sea igual a más o a menos beta d. Como la distancia entre antenas es de 0.5 lambdas y beta es 2 por pi sobre lambda, claramente esto que está aquí, ¿cuánto nos va a dar para el problema en cuestión? Nos va a dar más menos pi. Como estoy considerando que alfa es igual con pi, obviamente aquí lo que se cumple es que alfa es igual a beta d. Y ya desde el momento en que alfa es igual a beta d, tenemos un arreglo longitudinal. Por el hecho de que la distancia es igual a 0.5 lambdas, este arreglo longitudinal va a tener 2 máximos de radiación, no 1. Cuando d es menor que lambda medios, vimos que solamente el arreglo longitudinal tendría un máximo de radiación, pero como es igual a lambda sobre 2, va a haber 2 máximos de radiación. Otra vez, ¿cómo se obtiene la dirección de máxima radiación? Tomando en cuenta nuevamente que aquí esta cantidad se maximiza cuando teta vale pi medios. También se maximiza cuando, bueno, de hecho nada más cuando teta vale pi medios. Entonces, por otro lado, este factor de la agrupación se maximiza cuando el ángulo psi vale 0. Si igualamos esto con 0, tomando en cuenta que aquí teta es pi medios, o sea que seno de teta es 1, para que eso sea 0 se requiere entonces que este seno dé menos 1. Bueno, se requiere que este seno dé menos 1. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que phi, ¿cuánto debería de valer? 3 medios de pi, porque cuando se tiene seno de 3 medios de pi, eso da
-1. Nos vemos entonces.